Somos el Real Madrid. Triunfar es nuestro ADN. Toni Kroos nació el 4 de enero de 1990 en Greifswald, Alemania del Este. El mayor de dos hijos, entre la campeona de bádminton Birgit y Roland, entrenador de fútbol. De carácter tranquilo y reservado, creció en la ciudad de Greifswald con 55.000 habitantes junto al mar Báltico. Era flojo, sobre todo, para hacer los deberes, recuerda su madre. Era estudiante vago, asegura Daniel Panel, compañero de la escuela Rostock. No le importaba aprobar con sobresaliente. Pese a ello, aprendería alemán, español, portugués e inglés. Se transformaba en el campo. Era salvaje, intenso, siempre haciéndose chichones y heridas, apunta su madre. El tiempo lo convertiría en mediocampista, eficiente y elegante. Debutó en el 97 con el Greifswalder SC, luego en 2002 con el Hansa Rostock, donde coachaba a su padre. Dominaba tanto que en la escuela lo obligaban a jugar descalzo, con los peores en su equipo. Siempre fue un chico humilde, con los pies en la tierra. Nunca fanfarroneaba con el fútbol. Era agradable y simpático, agradeció su maestra Heyman. Lo apoyaron cuando faltó hasta 40 días de clase por torneos, entrenamientos y eventual firma con el Bayern Múnich. Échale un ojo al 10. Será un grande, profetizó Franz Beckenbauer a Gerd Müller. Lo demostró pronto con balón de oro y bota de bronce en el Mundial Sub-17 de Corea. Alemania fue tercero en ese torneo. Me gusta crear oportunidades y disparar al adelantarme, pero jugando atrás tengo más tiempo con la pelota. Dominaba ambos perfiles. Debutó con el primer equipo con 17 años y 1,83 de altura. Bastaron 18 minutos para dar doble asistencia a Miroslav Klose, como el debutante más joven en la historia del Bayern. También brilló en su debut de UEFA Cup contra Red Star Belgrado, con gol y asistencia tras entrar al minuto 81. En 2008 conoció a Jessica Farber en un hotel de Fuerteventura, España. Eran sus primeras vacaciones sin sus padres. Toni tenía 18 y yo 20, reveló la futura esposa del futbolista. No fue amor a primera vista, pero sí una persona maravillosa. Se casarían en 2015. Aunque debutó en Champions contra Fiorentina al año siguiente, fue cedido al Bayern Leverkusen en enero 2009. Se consolidó con 9 goles y 2 asistencias en 33 partidos. Verano 2010, regresó a un Bayern Múnich subcampeón de Champions. Quiero jugar lo más posible. 2011 fue titular en el esquema de Jupp Heynckes junto a Bastian Schweinsteiger. Ganaron la Bundesliga. Con la llegada de Javi Martínez en 2012, Kroos se alineó como mediocentro ofensivo. Anotó 3 goles en sus primeros 4 partidos de Bundesliga. Una lesión de ingle en cuartos contra Juventus lo dejó inactivo ante un histórico triplete. Bundesliga, DFB Pokal y Champions tras vencer 2-1 al Borussia Dortmund. En 2013 se consolidó como estrella mundial bajo Pep Guardiola. En los momentos más difíciles, es el más valiente de todos. Me vio como un jugador central en su sistema, agradeció el futbolista. El estilo de juego encajó perfecto. Crecí mucho esa temporada. Inconforme con la llegada y sueldo de Mario Götze, pidió un nuevo contrato al presidente del club, Uli Hoeneß. Recibió un no rotundo. No lo veía como líder. Ganaron la Bundesliga. Cayeron 5-0 en semifinales de Champions contra Real Madrid. Disfruté 6 años maravillosos en el Bayern ganando títulos, pero no pienso volver a jugar en Alemania. Así se despidió de Philipp Lahm, Thomas Müller, Manuel Neuer, Bastian Schweinsteiger, Miroslav Klose, Luca Toni, Arjen Robben y Frank Ribéry. En 2014 tuvo un acuerdo con Manchester United, pero el despido de David Moyes y el rechazo de Louis van Gaal cerró esa opción. Hubo interés mutuo con Barcelona, pero Luis Enrique vetó la contratación. Kroos insistió, propuso quedarse un año más en Alemania y fichar gratis cuando se retirara Xavi Hernández. Luis Enrique no cedió. Prefirió a Iván Rakitic. Días después firmó con el Real Madrid de Carlo Ancelotti por 6 años y 25 millones de euros. Un mes después consiguió doblete en semifinal contra el Brasil de Neymar y fue campeón del mundo tras vencer en tiempo extra a la Argentina de Leo Messi. Lo hizo todo bien, admiró Johan Cruyff. El ritmo de sus pases es excelente, lo ve todo, es casi perfecto. Debutó como mediocentro defensivo con James Rodríguez y Luka Modric. Pisar el Bernabéu con playera del Real Madrid fue especial. Los fans me dieron una gran recepción. 22 victorias consecutivas en Liga no bastaron para vencer al Barcelona de Messi, Luis Suárez y Neymar. Siempre me han gustado los grandes desafíos, jugar contra los mejores. La llegada de Rafa Benítez acabó en crisis. Derrota 3-2 contra Sevilla, derrota 4-0 contra Barcelona.
eliminación de Copa del Rey por alineación indebida de Denis Cheryshev y empate contra Valencia. Benítez fue despedido. Zinedine Zidane llegó al rescate. En 2016 ganaron la Champions contra Atlético de Madrid. Al año conquistaron Liga y Champions contra Juventus. Liverpool no impidió el triplete de Champions en 2018. En julio de ese año, la salida de Cristiano Ronaldo a Juventus hizo peligrar el proyecto. Fue tentado por el Manchester City de Guardiola. Lo renovó por 5 años como merengue. Junto a Casemiro y Luka Modric, conquistaría una Liga y una Champions más. La revancha de Liverpool no prosperó en esa final. El 21 de mayo del 2024 anunció su retiro. El fútbol ha sido el centro absoluto de mi vida desde los 6 años, pero no extrañaré tantos viajes ni estar fuera de casa. Cerró su etapa merengue con cómoda liga y sufrida, pero exitosa final de Champions contra Borussia Dortmund. Cerró su carrera en la Eurocopa, con derrota ante España en cuartos de final. Ahora pasará tiempo con su esposa Jessica Farber y sus hijos, Dion, Amelie y Finn. Trabajará en su fundación Toni Kroos apoyando a niños gravemente enfermos con terapias, tratamientos y últimos deseos. Formará a la nueva generación de futbolistas, la Toni Kroos Academy, cuidándolos como a los botines Adidas que lavó a mano tras cada partido. Hoy, con 34 años y 34 títulos, se despide del fútbol tras 624 partidos, 57 goles, 128 asistencias, 92% de pases completados, 6 Champions, 4 ligas, 3 Bundesligas y un Mundial. Los logros individuales no son importantes para mí. ¿Cuál es el precio del éxito? Nadie lo sabe mejor que Toni Kroos.